Les agradezco de entrada el estar acompañándonos en esta primera jornada del coloquio, Los Caminos de Chile, Historia Cultural e Identidad, siglos XIX-XXI, el que ha sido organizado por el Departamento de Ingeniería Civil y el Área de Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias, ETICS. Mi nombre es María Irene Torres, trabajo en ETICS y hoy me toca oficiar de presentadora de la primera jornada de este coloquio, cuyo asunto es tan cercano a algunas de las líneas de investigación de los académicos que trabajan con nosotros. Vamos a comenzar señalando cuál es la secuencia de la jornada de hoy. En primer lugar, la directora de ETICS, Claudia Rodríguez, y luego de ella, Ricardo Herrera, director del Departamento de Ingeniería Civil, nos darán unas palabras de bienvenida. Posteriormente, el historiador Rodrigo Booth presentará el proyecto de libro titulado, hasta ahora, como este coloquio, es decir, Los Caminos de Chile, Historia, Cultura e Identidad, siglos XIX y XXI. Luego, escucharemos dos ponencias que a su vez constituyen dos capítulos del libro presentado por Rodrigo, a saber, Los caminos y la construcción de los estados nacionales modernos, el caso chileno durante el siglo XIX, de María Carolina Sangüesa, quien es historiadora y cuya área de investigación se centra en las relaciones entre la integración del territorio y la configuración del estado moderno. Obras que unen chilenos, tensionando imaginarios de integración y nociones de identidad en la materialidad de la Ruta 5 en Chile, de Isidora Urrutia, socióloga, cuyo trabajo se enfoca principalmente en los estudios de la cultura material, es decir, del entramado entre identidades, estéticas de la cotidianidad, materialidad, ese tejido súper complejo que Isidora observa en los espacios públicos. Cada ponencia tiene entre 15 y 20 minutos de exposición para enriquecer la discusión y también para dialogar un poquito en este tiempo aciago de lejanías. Vamos a invitar a quienes nos siguen por las redes sociales y también a quienes están presentes en esta sesión de Zoom a anotar sus observaciones y preguntas para que una vez que María Carolina e Isidora nos hayan presentado sus trabajos, tengamos unos 20 minutos de diálogo antes de pasar a las sesiones de salas cerradas en Zoom. Entonces, les dejo con Claudia Rodríguez, directora de ETICS. Muchas gracias, María. Bueno, en nombre de ETICS, que ya como decía María, significa Estudios Transversales en Humanidades para las Ingenierías y Ciencias, es un honor para mí dar la bienvenida a nuestros invitados, invitadas, expositores, expositoras, y por supuesto a todo el público entusiasta que nos debe estar acompañando por ahí en las distintas ventanas de Facebook. ETICS tiene como misión contribuir a la formación integral de los y las estudiantes de las carreras que imparte la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad a través de la docencia y la extensión en el ámbito de las humanidades, las ciencias sociales y las artes, aportando al quehacer de la comunidad de la facultad desde una perspectiva inter- y transdisciplinaria, con especial énfasis en la reflexión en torno a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Es precisamente en este marco que surge esta actividad que convoca al Departamento de Ingeniería Civil y a ETICS, así como también al Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de nuestra Casa de Estudios, a través de algunos de sus expositores. Por cierto, quienes organizamos este coloquio estamos muy convencidos de la mirada transdisciplinaria que requiere el ejercicio profesional de la ingeniería, y en particular la ingeniería civil, en un ámbito tan importante para la sociedad como lo es la construcción de caminos. En efecto, los caminos permiten la movilidad de las personas, de las materias primas, de los bienes y servicios, y donde sea que se construyen dejan una huella, tanto material como inmaterial. Territorio y paisaje dejan de ser lo mismo que fueron antes de la construcción de ese camino, el cual llegó para unir lugares, pero que también a veces, sin proponérselo, quizás separó otros.
Con la llegada de un camino, el espacio se reorganiza, comienza a funcionar de otra manera y las personas empiezan a percibir su entorno de un modo diferente. A veces su identificación con el territorio se refuerza, pero otras veces se diluye. A veces el camino promueve la inmigración, atrae a personas. Otras veces ocurre lo contrario y ocurre la emigración. Y todos estos fenómenos trascienden la ingeniería y se debe recurrir a otras disciplinas para comprender la complejidad de estos fenómenos y lograr los objetivos que nos trazamos más allá de los planos de ingeniería. ¿Qué pasó antaño con iniciativas similares? Bueno, veamos qué nos dice el historiador, la historiadora. ¿Qué pasa con los pueblos que se identifican con el territorio por el cual pasa el camino? Bueno, habría que preguntarle a la antropóloga o al antropólogo. ¿Cómo cambia la funcionalidad del territorio? Bueno, algo tendrán que decir los geógrafos. ¿Cómo se comportará la gente? Pues veamos qué dicen los sociólogos y las sociólogas. ¿Cómo cambia la estética? Bueno, preguntémosle a él y a la artista. ¿Cómo cambia la percepción del entorno? Bueno, veamos qué dice la psicóloga o el psicólogo. Por cierto, esto es solo por nombrar algunas de las preguntas que nos podemos hacer y a quiénes podríamos recurrir, sin olvidar que son las propias personas y comunidades afectadas o beneficiadas las que muchas veces nos darán las claves más importantes para comprender de manera integral lo que significa la construcción de un camino. En este coloquio exploraremos precisamente algunas de las posibles perspectivas que se pueden abordar para comprender la complejidad de la construcción de un camino, más allá de la ingeniería. Cómo tales perspectivas se interrelacionan con esta disciplina siempre multifacética y concebida para servir a la sociedad. María. Ahora sí. Gracias, Claudia. Escuchamos a Ricardo, que también nos va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, profesora Torres. Por mi parte, en nombre del Departamento de Ingeniería Civil, quisiera darles la bienvenida a estos 2 días de coloquio. Quiero agradecer al equipo de Ethics y a nuestro equipo de extensión y vinculación con el medio por organizar este tipo de actividades. Ellos tienen una historia de colaboración ya que lleva un tiempo, justamente tratando de incorporar otras componentes, otras visiones a lo que es como el quehacer diario nuestro, ¿no? Integrar otras miradas. Quiero agradecer a los que están trabajando en este libro, al que ya se ha hecho mención, por darse el tiempo y el espacio para poder contarnos en qué están. Y quiero agradecer al presidente del Instituto de Ingenieros también, don Ricardo Nicolau, que nos acompaña aquí entre la audiencia, lo puedo ver, por darse el tiempo también de acompañarnos en esta actividad. Cuando se propuso esto, ¿cierto? En la segunda mitad, cerca de fines del año pasado, se nos acercó el equipo de Ethics, en conjunto con Rodrigo But, de Arquitectura, para ver si podíamos hacer algo en conjunto respecto a este tema. Me pareció bastante interesante. Nosotros, como ingenieros en general, estoy hablando aquí en nosotros genérico, no es mi área de desarrollo, pero en general pensamos los caminos y las vías de comunicación como obras, ¿cierto? Y las vemos desde el punto de vista de la técnica. ¿Qué tenemos que hacer para diseñarlos? ¿Qué consideraciones tenemos que hacer? ¿Cómo evaluar las diferentes posibilidades? De manera de cuál es la geometría, por dónde tienen que pasar esos caminos que vamos a trazar, cuál es el mejor trazado. Así es que me hizo pensar un poco en los otros significados que tienen los caminos, no solo para los ingenieros, sino que para la población en general. Y cómo ese significado en general era, por lo menos hasta hace algunos años, un significado positivo, diría yo, ¿no? Tal vez, como decía Claudia, estos caminos que abren
acceso a lugares que tal vez antes costaba mucho llegar o no se podía, simplemente que si ustedes quieren democratizar los espacios, porque antes solamente gente con ciertas capacidades podía acceder. Sin embargo, una vez que el camino se abre, cualquiera que pueda recorrerlo puede acceder a estos nuevos lugares. Son espacios también, aquí haciendo recuerdos de la niñez, ¿no? Que cuando uno se va de vacaciones, lo único que espera es poder tomar el camino, ¿cierto? Salir de la ciudad y tomar el camino para ir a ese lugar medio mágico donde se va a pasar las vacaciones en el verano habitualmente. Desde el punto de vista de la obra, o sea, probablemente no tengo que el gran ejemplo que tenemos en términos de puentes, ¿cierto? El viaducto del Malleco, que más allá de un puente ferroviario es un hito más que ingenieril, es una marca en el territorio, y todo es reconocible y que la gente se ha apropiado, ¿no? Todo el mundo enorgullece de ese viaducto y de la forma en que se construyó y en el tiempo en que se construyó. Y significado, incluso mientras pensaba que decir aquí, me recordaba, y me perdonarán la informalidad, ¿no? Pero la viñeta esa que aparecía en el Condorito, de la Ruta 78, creo que se llamaba, donde aparecía siempre pintando las demarcaciones de la carretera con algún chiste inocente. Así es que me parece que escuchar otras visiones más allá de la ingeniería y sobre el significado y la importancia de los caminos y de las vías es algo que nos hace bien como ingenieros, que le hace bien a nuestros estudiantes también. Reconocer que lo que uno hace tiene un impacto más allá del impacto técnico. Y bueno, espero y estoy disponible allí para escuchar y aprender y reconocer otras visiones que espero que nos presenten. Así que muchas gracias y que todo salga muy bien. Gracias, Ricardo. Gracias por los buenos deseos y efectivamente ojalá que todo funcione y que sea una conversación entretenida. Escuchemos ahora la presentación acerca del libro que nos convoca, comentarios y observaciones que va a realizar Rodrigo Wood. Te escuchamos. Muchas gracias, María. Bueno, quiero agradecer primero la oportunidad de poder tener este coloquio para dar cuenta de algunos elementos de nuestro trabajo. Le agradezco a Claudia Rodríguez, directora de Ethics, que desde el primer momento se mostró interesada también por acoger esta iniciativa y facilitar también la vinculación de nuestros trabajos con los intereses que existen en la Facultad de Ingeniería. También le agradezco a Ricardo Herrera por su presentación recién y también por acoger esta iniciativa. Y también un agradecimiento especial a Andrés Monares y a Carlos Muñoz que nos han permitido también coordinar esta actividad. Llevamos ya varias semanas conversando sobre esto y les agradezco mucho la oportunidad también de llevar a cabo esta actividad. Lo que nos convoca justamente es un coloquio que nace a partir de nuestro interés por la publicación de un libro en torno a la historia y la cultura de los caminos en Chile entre el siglo XIX y el siglo XXI. Este coloquio es el espacio que nosotros tenemos para discutir nuestros trabajos, también para recibir comentarios, críticas, para recibir posiblemente también datos que desconozcamos sobre los mismos objetos de estudio que nosotros llevamos trabajando ya algún tiempo. Este libro es una instancia colaborativa e interdisciplinaria en la que participamos personas que provenimos del mundo de las humanidades, de las ciencias sociales y de las artes, y que nos encontramos en el cuestionamiento y en el análisis del espesor cultural que adquieren las infraestructuras de vialidad desde el momento mismo de su concepción y de su diseño, y por supuesto
desde el momento de la realización de las obras, de la construcción de la obra y por supuesto también en el momento del uso de estas obras de vialidad. Somos todos personas que provenimos del mundo de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, de disciplinas diferentes que van desde la historiografía, a la antropología, a la geografía, a la arquitectura, el arte y la antropología, y que nos encontramos un poco casualmente en nuestras relaciones con nuestros objetos de estudio que provienen de este otro mundo que es el mundo de las ingenierías, que para nosotros es un mundo también que suscita muchísimo interés también, y por eso también quisimos hacer este coloquio en conjunto con la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y con personas que conocen otras perspectivas de aquellos objetos de estudio, las carreteras que nosotros analizamos. En particular, a nosotros nos interesa conocer cuál fue el lugar que ocuparon las carreteras, por ejemplo, en el proceso de formación de la nación en el siglo XIX. Y cómo algunos de esos relatos relacionados con la construcción de la nación han sido puestos en dudas también en tiempos más recientes, especialmente en el siglo XXI. Nos interesa también entender cómo estas formas de la ingeniería tuvieron un impacto en los modos y en los hábitos de la movilidad de la población. Por ejemplo, cómo al desarrollarse un sistema vial, por ejemplo, las formas en las que las personas se relacionan con el territorio también se modifican. Nos interesa finalmente también entender cómo estas infraestructuras de la ingeniería, que podríamos pensar como objetos técnicos, también tensionan y finalmente conforman los paisajes de la modernidad. O sea, no podemos entender, por ejemplo, la construcción de los paisajes contemporáneos sin atender también cómo las infraestructuras han ido modificando esos espacios y la forma de comprender los paisajes en la actualidad. Bueno, para ello hemos organizado este coloquio que está ordenado también en función de lo que pensamos debe ser el libro que estamos preparando, y tenemos a 6 expositores. Hoy día tendremos la presentación de 2 de ellos. Mañana tendremos otra sesión con 3 exposiciones y hay una 6ª exposición que lamentablemente no pudo participar por razones personales en este coloquio, pero que también va a estar incluido en el libro y lo voy a mencionar también solamente para presentarles una idea del índice de lo que tenemos pensado como libro y para presentar próximamente. En primer lugar, hoy día vamos a tener la presentación de Carolina Sangüesa, que es historiadora y que está desarrollando su tesis doctoral en historia, donde está trabajando específicamente sobre el tema de la construcción de infraestructuras, de caminos, carreteras y también de vías férreas en Chile en el proceso de conformación del Estado Nacional de Chile en el siglo XIX. En torno a las décadas centrales del siglo XIX, que es cuando comienza a articularse una red de vialidad y posteriormente una red ferroviaria que también contribuyó en el establecimiento del Estado Nacional moderno en el siglo XIX. Posteriormente va a presentar su trabajo Isidoro Urrutia, que también está actualmente terminando su tesis doctoral sobre este tema en Inglaterra. Ella, de hecho, creo que es la única que está, no sé si ya está oscuro, pero seguramente está en invierno, en Inglaterra. Ella es socióloga y está desarrollando su investigación en el campo de la antropología y está estudiando específicamente la carretera, la Ruta 5, quizás la más conocida y la principal ruta del país, que conecta a Chile longitudinalmente. Lo está estudiando como un proyecto histórico, es un proyecto que tiene una larga duración, y también como un proyecto que marca la conformación de las identidades contemporáneas en torno a este eje central del país, que es la Ruta 5, y esas van a ser las 2 presentaciones que vamos a escuchar hoy día. El tercer trabajo, que lamentablemente no pudo participar, pero les anticipo muy brevemente que también va a estar incluido en el libro, es el trabajo de Santiago Urrutia,
que es historiador y está terminando también su tesis doctoral en geografía, y que está trabajando sobre la construcción y el desarrollo de la carretera austral durante la dictadura cívico-militar. Está estudiando cuáles son las representaciones del paisaje nacional también que están sujetas al desarrollo de esta ruta, de la carretera austral, en los años 70 y 80 especialmente. Y mañana nos vamos a reunir a esta misma hora y vamos a tener 3 presentaciones. Muy brevemente, yo voy a presentar un trabajo dedicado a la historia de la transformación, de la modernización del camino entre Valparaíso y Santiago, a partir de la llegada de los primeros automóviles a Chile, que son, desde mi punto de vista, los que transforman justamente el sistema vial de la zona central de Chile, y específicamente voy a atender el caso de la carretera entre Valparaíso y Santiago, o las carreteras que se pensaron desarrollar en ese momento, en los años 20 y 30 especialmente. Luego va a presentar su trabajo Diego Ponce. Él es arquitecto y ha desarrollado una investigación sobre los puentes de una de las principales empresas constructoras de puentes en Chile a mediados del siglo XX, que es la empresa de Yacón y Hermanos, que desarrolló una serie de obras bastante notables en la ingeniería chilena de mediados del siglo XX, obras de hormigón armado, la mayor parte de ellos, y el interés de Diego también es estudiar cómo estas infraestructuras conforman un paisaje de la modernidad en el siglo XX. Y finalmente mañana también va a presentar su trabajo Mara Santibáñez, que es artista visual, también trabaja en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, pero tiene también un trabajo digamos, de pintura sobre el paisaje contemporáneo, asociado justamente a la visión que tenemos desde la carretera, o hacia la carretera también. Entonces, ella también forma parte del proyecto de libro, justamente para entender estas infraestructuras de vialidad, estas obras de la técnica, obras de la ingeniería civil, desde una perspectiva artística. Entonces, quiero cerrar aquí solamente para motivar la participación de todos. Para nosotros es muy importante escuchar sus comentarios, sus preguntas, los datos que eventualmente puedan ayudar al desarrollo de nuestro trabajo, porque nosotros estamos actualmente justamente en el momento de la cocina de nuestros artículos para el libro, y nos viene muy bien recibir la importante ayuda de ustedes que puede colaborar en el desarrollo de nuestro libro. Así que muchas gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Voy a reiterar algo que tú acabas de decir. Sería súper bonito que todos tomáramos anotaciones, anotáramos nuestras preguntas precisamente para producir ese diálogo, ese intercambio que es enriquecedor para el texto, pero también enriquecedor para nosotros que estamos escuchando el trabajo que ustedes presentan. Ahora voy a dar la palabra a María Carolina Sangüesa. Voy a reiterar el título de su texto, Los caminos y la construcción de los estados nacionales modernos, el caso chileno durante el siglo XIX. Te escuchamos, María Carolina. Gracias, María. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Cambié un poquito el título para hacerlo un poquito más corto, dentro de lo que se puede. Y voy a compartirles pantalla ahora. ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya. Bien, bueno, primero, antes de cualquier cosa, agradecer a Rodrigo primero por habernos convocado en este grupo de trabajo. También a Erika, que como bien dividir parte de nuestras investigaciones, sino también abrir una conversación al tema desde otras disciplinas también, y otras profesiones,
espero que también estén asistiendo ahora o viendo otras personas no solamente del ámbito de la ingeniería y de la historia, sino que también de muchos otros campos. Y bueno, esta presentación que yo les voy a mostrar es parte de mi tesis doctoral, que está recién en su etapa inicial, y en favor del tiempo, ya que tenemos poquito tiempo para las presentaciones, hablaré básicamente un panorama más o menos general de los caminos chilenos en el siglo XIX, bajo una de tantas perspectivas de investigación que existen. En mi caso, este sería cuál es el desde cero. Es necesario remitirnos algunos de sus antecedentes más directos, que los podemos encontrar en el siglo XVIII con el despotismo ilustrado, ¿ya? Que fue cuando las monarquías europeas impulsaron un fuerte desarrollo vial bajo conceptos utilitarios y de felicidad pública. Ya en el siglo XVIII, los caminos fueron concebidos no solo como mecanismos o como herramientas, como una estrategia material para fomentar el comercio, sino que también la industria, la producción, el poblamiento también de ciertas regiones que pueden estar un poco más aisladas, pero también los caminos se concibieron como que cumplirían una función de ejercicio de soberanía, ¿ya? Esto en el sentido que permitirían al Estado, entonces el poder real, desplegarse hacia aquellos territorios que estuviesen mal controlados. Esto tanto en regiones fronterizas o periféricas que pudiesen tener algún tipo de amenaza exterior, pero también con aquellas zonas que ya estaban incorporadas a las soberanías estatales. Ahora, volviendo ya, retomando aquí el tema que nos convoca, que son los caminos de Chile, en el Chile colonial existieron 3 rutas tradicionales que se dirigían de Santiago, que era la capital de la Capitanía General de Chile, hacia el sur. Esta son, básicamente es la zona que he trabajado con mayor profundidad. Y la fundación de villas y ciudades que fue impulsada por los Borbones para reunir a la población dispersa en los campos, dio paso a que el camino real a la frontera, que es este verde que se ve aquí, y que corresponde a la actual Ruta 5 Sur, comenzara a asentarse como la principal arteria longitudinal, en desmedro de otros, como por ejemplo el Camino del Centro, que es este rosado, o el Camino de la Costa, que es este de color amarillo. De esta manera, las nuevas villas o las nuevas ciudades que se crearon a lo largo del siglo XVIII, como pueden ser Rancagua, Talca, San Fernando, Curicó, Parral, San Carlos, Linares, etc., quedaron conectadas así a una jornada de viaje. Ya en el siglo XIX, después de las guerras de independencia, este proceso continuó, al igual que los idearios que existían en torno a los caminos, aunque esta vez bajo una nueva consigna, que es la consigna del progreso, que quizás todos estamos más o menos familiarizados con eso. Así los caminos, y más adelante, sobre todo los ferrocarriles, se convirtieron tanto en el indicador como en el medio para lograr el desarrollo, el crecimiento y el progreso de un país. De forma temprana, aproximadamente hacia 1820, en la década de 1820, las autoridades gubernamentales plantearon la necesidad de un desarrollo vial en Chile, pero no fue sino hasta aproximadamente 20 años después, es decir, en la década de 1840, cuando se comenzó a implementar lo que podríamos llamar una política vial impulsada desde el Estado, es decir, con asignaciones presupuestarias, una especie de normativa, con una administración también que pudiese ser capaz de gestionarla. Sin duda, este desarrollo vial fue posible gracias a una mayor estabilidad política y también a el equilibrio fiscal logrado a grandes rasgos en la década del 40, pero también
porque permanecía una inquietud por hacerse cargo del territorio que se encontraba dentro de las fronteras nacionales o dentro de los límites del país. Recordemos también que los estados nacionales son figuras eminentemente territoriales, por lo que ampliar el poder de acción del gobierno nacional sobre las distintas regiones del país fue uno de los objetivos planteados durante las primeras décadas de la vida republicana. Así, la construcción de caminos, más tarde también la de ferrocarriles, se sumó a otras estrategias o mecanismos o políticas territoriales, podríamos llamar, como fueron el desarrollo de la estadística, el desarrollo cartográfico, con la consecuente elaboración de los primeros mapas nacionales, también la promoción de comisiones científicas que permitieron un mayor conocimiento del país y de sus recursos. De todos modos, existieron dos imperativos cuando comenzó a ejecutarse esta política de desarrollo vial de mediados de siglo. Por una parte, estaba mejorar la conectividad entre las capitales provinciales, que eran las sedes de la administración local. Y con eso se evidencia una cierta continuidad con la política borbónica del periodo anterior. Recordemos que el problema no era que no existieran caminos, había muchos caminos, sino el mal estado de conservación de ellos. Esto incluía una predominancia de caminos de tierra, senderos que no eran aptos para las carretas, o sea, no eran caminos carreteros o carreteras, y sobre todo la falta de puentes sólidos, que puede resultar bastante emblemático para una geografía como la del Valle Central y la del sur de Chile. De este modo, gran parte de la inversión fiscal en caminos se destinó al mejoramiento del camino real a la frontera, consolidándolo como el principal eje vertebrador del país. Ya estamos hablando de aproximadamente mediados del siglo XIX. Por entonces se trataba de reparar aquellos tramos que se inundaban o que se empantanaban con la subida de los esteros, las acequias y con la lluvia. Por ejemplo, aquí en la línea punteada están representados unos tramos de ese camino real a la frontera que presentaron gran dificultad para el tránsito, que son la angostura de Paine y la angostura de Rigolemo, que está cerca de Pelequén. Pero por otra parte también, además de reparar esos tramos, se trataba de rectificar el trazado de la ruta, o sea, es decir, de hacerlo más recto y más óptimo, y evitar así distintos rodeos y distintos desvíos que se tenían que tomar muchas veces cuando se transitaba hacia el sur o hacia el norte por esta vía. Recordemos que, bueno, a diferencia de hoy, en que la Ruta 5 trata de evitar las grandes ciudades, pasando por fuera de las ciudades mediante estos sistemas de bypass, en el siglo XIX lo más eficiente y por lo tanto lo más deseado era que el camino atravesara directamente por los pueblos y las principales ciudades. El segundo imperativo que existió en este desarrollo vial fue conectar los valles interiores con puertos que permitieran la salida de los productos locales a los mercados internacionales. En este sentido, potenciar el comercio permitía obtener más recursos por medio de los derechos de aduana, los que el fisco utilizaría y en realidad utilizó en financiar nuevas infraestructuras, pero también en financiar estructura de la administración pública. De hecho, a partir de los años 40 también, esta mayor estabilidad económica le permitió al Estado diversificar sus gastos hacia otras áreas menos tradicionales entonces, como era la educación, la cultura, la beneficencia, etc. Y desplegarlos también por el territorio, ya no solamente una inversión dentro de los límites de la capital. Hacia 1860, estos distintos arreglos de la red caminera de esta zona pasó a presentarse más o menos de la siguiente manera, ¿ya? Junto con los trabajos que se hicieron
de ensanchamiento de la vía o de habilitación para el tránsito carretero de la ruta longitudinal, se unieron otras vías, como por ejemplo la que salía desde el valle del río Cachapoal hacia, serpenteando por los valles interiores en dirección hacia Valparaíso, que no alcanza a salir aquí en el mapa. Y un poco más al sur también dos caminos que salían desde San Fernando y desde Curicó hacia la costa de Yico, que fue donde se proyectó la construcción de un puerto, pero que finalmente no se pudo concretar, más allá de un muelle, que existen algunos vestigios de ese muelle todavía en Yico. Ya en la segunda mitad del siglo, el ferrocarril se llevó todo el protagonismo como infraestructura de articulación del territorio. Pero el patrón de conectividad que siguió el ferrocarril siguió los mismos lineamientos que había seguido el desarrollo vial desde la década de 1840. Es decir, conectar las sedes de administración local y conectar los valles interiores con los puertos. Esto fue emblemático con la incorporación de nuevos territorios a la soberanía chilena, como fue la Araucanía y las regiones salitreras. Pero mientras que en el norte grande las líneas ferroviarias fueron impulsadas inicialmente por capitales privados, en la Araucanía el Estado adquirió preponderancia también por su importancia estratégica. Así me gustaría mostrarles, por ejemplo, una cita en donde el general en jefe del Ejército del Sur, en abril de 1876, le señala al ministro de Guerra y Marina y le dice: la llegada del ferrocarril a Angol constituye por sí solo el más valioso medio de ocupación. Y más adelante continúa: en caso necesario pondrá al alcance inmediato del jefe de la frontera el mayor número de soldados que fuere menester. Pese a que sin duda el ferrocarril le quitó protagonismo a los caminos, el Estado chileno continuó aplicando un desarrollo vial en este y en otras regiones. Sobre todo también porque los caminos actuaban como especie de ramales de las vías férreas y también conectaban los nuevos poblados entre sí. Además, recordemos también que en un espacio como la Araucanía, un espacio por entonces muy boscoso, y que no contaba o que no contó con presencia hispano-criolla chilena, sino en la segunda mitad del siglo, no se trataba ya solo de reparar caminos, sino de abrir otros nuevos, o sea, abrir caminos y construir caminos completamente nuevos. Lo que muchas veces se realizó con aportes complementarios de vecinos, de colonos o de municipios. Para ser un poquito más ilustrativa, les quería presentar estos dos mapas donde aparece por una parte un segmento del Valle Central con un segmento también del territorio de la Araucanía, en donde claramente la densidad y la cantidad de caminos en el Valle Central es mucho más elevada. Y si bien este territorio, o sea la Araucanía, se conquistó a través de las armas, fue mediante un sistema combinado de caminos y ferrocarriles que se pudo asegurar de alguna medida la colonización. Porque al menos yo me pregunto cómo el Estado puede consolidarse en su territorio si no existen vías de comunicación que permitan a sus agentes internarse en los distintos rincones del país. O sea, llámense estos agentes soldados, colonos, burócratas o funcionarios también. Y bueno, ya para ir cerrando, porque estoy con el contratiempo, quería mostrarles una lista que no es siempre lineal ni progresiva y que los hechos ocurren sucesivamente unos a otros, sino que está llena de complejidades. Y dice, es del ministro de Obras Públicas, que dice que el país cuenta afortunadamente con una red completa de vías de comunicación que permiten llegar a todo punto del territorio, pero todas requieren urgentes y costosas reparaciones por el mal estado en que se encuentran. Por desgracia, los recursos de la nación no permiten todavía construir carreteras permanentes. Esto de las carreteras permanentes es bastante emblemático porque el siglo XIX se caracteriza finalmente por ser un sistema vial en constantes reparaciones, con reparaciones no muy integrales y no muy sistemáticas tampoco, sino más bien fragmentarias, por mucho que el fisco haya invertido mucho en ello. Y en definitiva,
lo que la cita refleja es que a fines del siglo XIX, si bien el territorio del país alcanzó o logró articularse en gran medida, aún faltaban nuevas circunstancias, actores o nuevas tecnologías, como quizás Rodrigo nos ilustrará mañana, para que la red vial pudiera consolidarse y modernizarse. Y con eso le doy el pase a Isidora y bueno, y a todos los colegas también del día de mañana que con esto entrarán ya de lleno en el siglo XX. Así que muchas gracias. Gracias a ti, María Carolina. Muchísimas gracias. Los dejo ahora con Isidora. Isidora, que nos va a presentar un comentario sobre su texto Obras que unen chilenos, tensionando imaginarios de integración y nociones de identidad en la materialidad de la Ruta 5 en Chile. Te escuchamos, Isidora. Muchas gracias, María. Voy a compartir también pantalla para mostrarles unas imágenes que tengo. Bueno, quería también partir por agradecer a ETICS, agradecer al Departamento de Ingeniería y agradecer a Rodrigo también por convocarnos acá en este momento, donde podemos dialogar sobre temas que muchas veces en nuestras propias disciplinas no causan tanto interés. Entonces, creo que este diálogo interdisciplinario puede ser mucho más enriquecedor. Bueno, mi presentación se titula Obras que unen chilenos, tensionando imaginarios de integración y nociones de identidad en la Ruta 5. El objetivo de esta presentación es proponerles una forma alternativa de entender o estudiar los caminos, no solo como infraestructuras, no solo desde un punto de vista técnico, sino que como articuladores de identidades. Ese es el foco que tengo yo. Y lo que les voy a presentar aquí también es una parte del trabajo que realicé para mi tesis doctoral. El método que ocupé para lo que les voy a mostrar ahora es estudiar la materialidad de la Ruta 5, o sea, tanto la carretera en sí, como las miles de intervenciones que hay a lo largo de ella, que incluyen murales, rayados, monumentos, santuarios, animitas, esculturas, etc. Y como trabajo de campo en mi tesis doctoral, una de las partes que tuvo mi trabajo fue viajar a lo largo de toda la carretera y mapeé más de 2.500 sitios fotografiándolos de estas intervenciones. Y ahora me gustaría presentarles algunas de las ideas que me surgieron a partir del análisis de estos sitios que existen a lo largo de la carretera y que también sirven para pensar los caminos de una manera distinta. Aquí en esta diapositiva se ven fotos de un cartel que yo creo que la mayoría de nosotros ha encontrado alguna vez en los caminos, que son los típicos Obras que unen chilenos del MOP, del Ministerio de Obras Públicas. En la Ruta 5 hay varios de estos carteles, muchos de los cuales, como se puede ver en el de la parte superior a mano derecha, son antiguos y quedan ahí puestos. Y lo curioso es que todos los carteles Obras que unen chilenos que hay a lo largo de la Ruta 5 están o en el desierto de Atacama o en Chiloé, es decir, en las zonas más extremas a las que llega la carretera. El propósito explícito de los caminos, tal como también lo contaba Carolina ahora, es conectar. Y en este caso, además, como los plantean estos carteles, el propósito es unir chilenos, es conectar chilenos. Entonces, este tipo de carteles hacen evidente el que los caminos tienen algún tipo de relación con los conceptos de identidad y con una idea de nación, el obras que unen chilenos. La manera en que se ha entendido comúnmente desde ya comienzos de los años 90, la idea de identidad nacional es como una comunidad imaginada. O sea, no podemos conocer personalmente a todas las personas que habitan un país, por lo que la identidad nacional se entiende como una comunidad que imaginamos y que hace referencia a territorios, a símbolos como banderas, himnos nacionales, escudos,
hace referencia a una geografía, hace referencia a prácticas culturales, etc. La nación en sí es un concepto europeo que nace en lugares donde los habitantes de un territorio compartían una narración respecto a un origen o a una cultura común, y que luego se transforma en una ciudadanía común con la conformación de los estados. En América Latina, los estados se encuentran en territorios que estaban compuestos por poblaciones bastante diversas, que fueron luego colonizados por españoles y portugueses, y donde llegaron también poblaciones provenientes de diferentes partes del mundo. Entonces, esta idea del origen común y de la cultura común, o la narración común, es un poco más compleja. En ese sentido, en América Latina se hizo aún más evidente, como también se relaciona con lo que estaba comentando Carolina antes, la necesidad de conformar una idea de nación, la necesidad de los estados independientes de crear un imaginario nacional. Entonces, como lo manifiestan estos carteles de obras que unen chilenos, yo propongo que la Ruta 5 fue una estrategia usada por el Estado durante el siglo XX principalmente, para reforzar un imaginario nacional creado desde la zona central del país y que luego se extendió hacia el norte y hacia el sur, y por eso estos carteles están en la zona norte y en la zona sur. Y en relación a que el Estado justifica la necesidad de la Ruta 5 para conectar estas áreas periféricas al centro a través de caminos que, en este caso, durante el siglo XX, estuvieran diseñados específicamente para los vehículos a motor. Ahora, si seguimos mirando la materialidad hoy de la carretera, yo este estudio lo hice el 2018, entonces me baso solo en cosas que habían en la carretera durante el 2018, nos encontramos con los nombres que recibe la ruta. El nombre Ruta 5 fue asignado a este camino durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, específicamente a través de una ley promulgada en 1969. En esta ley se iba a designar con los números del 1 al 9 todos los caminos que fueran considerados nacionales. Y los caminos nacionales eran los que atravesaban 2 o más regiones. Además, los números bajos, los más cercanos al 1, designarían caminos que estaban al norte del país, y los más cercanos al 9 designarían los caminos que estaban más al sur del país. Eso me llevó a preguntarme también por qué se le pone Ruta 5 a esta carretera, si es que va desde Arica hasta, en ese momento llegaba solo a Puerto Montt. Pasa por un poquito menos de 2/3 del territorio nacional y no está perfectamente en el centro del territorio, sino que está un poco más al norte porque no llega a las últimas 2 regiones del país. Entonces, el mismo nombre de la Ruta 5 también nos hace pensar en el centralismo que había en estos imaginarios nacionales que se estaban movilizando con la materialidad de la Ruta 5 en sí. Estaban pensados desde la zona central del país, por eso se le pone 5. Además, antes de llamarse Ruta 5, se le llamaba comúnmente el camino longitudinal, como si fuera el único camino longitudinal. Y esta idea del camino longitudinal también ayuda a crear un imaginario de integración del territorio que hace que pensemos el territorio nacional en términos longitudinales, y no transversales o no locales, sino como algo longitudinal, como todo el territorio que hay al este de la cordillera de los Andes, básicamente, y desde Arica hacia el sur. Que lo mismo pasa también con el otro nombre que recibe esta carretera, que es la norte-sur. También nos hace pensar el territorio en términos longitudinales. Y todo esto con el fin también de pensar en la Ruta 5 como un eje articulador, integrador del país, como la obra que une chilenos, para pensar el territorio de Chile como conectado, como unificado, como integrado. Entonces, todos los chilenos estaríamos unidos por esta carretera en este territorio. Ahora, la Ruta 5 también articula y materializa otras identidades que muchas veces desafían estas ideas de integración, de centralismo, de longitudinalidad. Y aquí les quiero dar un par de ejemplos solamente de intervenciones que existen en la carretera que desafían diferentes aspectos. Por ejemplo, las fotos que se ven aquí son del Hito Cero. El Hito Cero es un monumento que está en Quellón, en la parte más austral, donde termina la carretera, básicamente. Aquí en la foto de más arriba
se lee la placa principal del hito cero, que dice en Quellón, Chile, se inicia el más importante nexo vial que como cordón umbilical de 22.000 kilómetros une las tres Américas. Este es el hito cero. Inicio o término de la carretera panamericana que cruza 12 países, pueblos y culturas diferentes, terminando en Anchorage, Alaska. Al decir término o inicio, lo que está haciendo este hito también es desafiar la concepción en general que tenemos en la cabeza de direccionalidad norte hacia el sur. Al decir término de inicio, también está demostrando que la parte sur puede ser el comienzo. Entonces, desafía y revierte esa direccionalidad. Y además, al llamarse hito cero, diciendo que es el kilómetro cero de la carretera panamericana, también presenta un desafío al centralismo propio que está en la materialidad de la Ruta 5, porque el kilómetro cero como real o objetivo o que utilizamos está en efecto en la Plaza de Armas de Santiago, no está en Quellón. Entonces, al proponer este como un hito cero alternativo, también hay un desafío a ese centralismo y también hace más visible que existe ese centralismo. Otro ejemplo, muchas veces las animitas y santuarios a lo largo de la carretera, que son más de 2.000, al menos en el año 2018, también desafían muchas veces la idea de longitudinalidad, de una identidad longitudinal. En la animita que se ve en la parte de arriba a mano izquierda, por ejemplo, conmemora una bailarina de cofradías danzantes en La Tirana, y más que presentar banderas nacionales o símbolos nacionales, presenta símbolos mucho más locales. Se ve, por ejemplo, la mano del desierto, la portada de Antofagasta, el reloj de la plaza de Antofagasta, es más local, se nota que ella es de Antofagasta, y además moviliza otros símbolos que están mucho más relacionados con el mundo altiplánico y andino, que conforma un territorio previo a la conformación del Estado-Nación chileno, y que por lo tanto también desafía la idea de nación chilena. Otro ejemplo, ahí en la parte superior a mano derecha, tenemos una animita que imita a las iglesias de Chiloé, también echando mano a símbolos de identidades más territoriales, más que longitudinales o nacionales o abarcadoras de todo lo que es Chile, sino que son más locales en el fondo. Y un último ejemplo que me parece bastante interesante a mí es la foto que se ve abajo, que es un santuario a la difunta Correa, ese está en el norte chico. La difunta Correa, en los santuarios de la difunta Correa son todos aquellos donde se les ponen botellas de agua. Cada vez que vean una animita con miles de botellas de agua, probablemente va a ser un santuario a la difunta Correa. La difunta Correa es una santa popular argentina. La leyenda dice que se trató de una mujer que murió en el desierto cerca de la provincia de San Juan, tratando de buscar a su marido que había sido reclutado para la guerra civil. Muere en el desierto de sed, iba ella con su hijo recién nacido en brazos, y el hijo sobrevive amamantándose de su cuerpo muerto. Y le encuentran dos arrieros, su cuerpo, la entierran en ese lugar, ponen una cruz marcando el sitio, y un poco de tiempo después, otro arriero se encontraba en esta zona en medio de una tormenta, la mayoría de su ganado estaba disperso, y él encuentra esta cruz y le hace una manda a esta cruz y le promete que iba a construir un santuario si es que la difunta, la persona que está ahí, lo ayuda a no perder su ganado y a poder sobrevivir la tormenta. Cosa que pasa, y esa se atribuye como el primer milagro de la difunta Correa. Y este arriero construye el primer santuario, y que ahora se ha expandido a diferentes áreas, tanto de Argentina como en Chile. Lo interesante que me parece a mí, en términos de esta idea de nación longitudinal, o que desafía esta idea de longitudinalidad, es que los santuarios de la difunta Correa están medianamente cerca de la zona de San Juan, a la altura de la zona de San Juan. San Juan está más o menos a la altura de Los Vilos. A lo largo de la Ruta 5 hay muchos, al menos 15 santuarios a la difunta Correa, pero ninguno más al norte de Copiapó y ninguno más al sur de Chillán. Entonces es un rango que está más o menos cercano a la provincia de San Juan, y también hace pensar el territorio y las identidades territoriales en términos un poco más transversales y no tan longitudinales.
Por otra parte, está también la pregunta de quiénes somos los chilenos integrados o unidos por la Ruta 5. Y hay ciertas intervenciones a lo largo de la carretera, sobre todo en la forma de murales o graffiti, que dan cuenta de grupos excluidos o invisibilizados de estas narraciones. Muchas veces estos discursos de identidad nacional están relacionados con discursos étnicos o racializados. Los discursos de identidad nacional chilena, en general dominantes a lo largo de todo el siglo XX, se basan en la idea de mestizaje, en que somos todos mestizos, que somos una mezcla de lo indígena con lo español. Estos discursos en general posicionan lo indígena en un pasado remoto, en lo arcaico, en lo ancestral. Entonces con eso dejan fuera o excluyen o invisibilizan un poco a las poblaciones actuales, a las comunidades actuales indígenas que viven hoy en día en el territorio. Sobre todo en caso de poblaciones que han estado en constante disputa con el Estado, como es el caso de las comunidades mapuches, y es lo que se puede ver aquí en el mural a mano derecha, que dice: aún en los huesos el corazón sigue palpitando, mapuche en huelga de hambre, haciendo una referencia directa al conflicto mapuche que ha existido a lo largo de todo el siglo XX y que sigue muy presente el día de hoy. Bueno, y estos mismos discursos también históricamente, a lo largo del siglo XX, omitieron a otros grupos o los invisibilizaron, los dejaron fuera del imaginario nacional, como es el caso de por ejemplo, las poblaciones afrochilenas de Arica. El mural que se ve a mano izquierda está a la orilla de la Ruta 5, cuando ya a la salida de Arica, y también claro, y los grupos afrochilenos recién recibieron reconocimiento estatal hace muy poco, el año pasado, o el 2019. Entonces, a lo que voy es que los murales y este otro tipo como de intervenciones más espontáneas hacen visible a grupos que han estado tradicionalmente o excluidos o invisibilizados o en conflicto con el imaginario de integración nacional, poniendo en tensión este mismo imaginario. Entonces, la carretera, además de articular el discurso de integración del Estado, a través de sus intervenciones visibiliza a otros grupos, visibiliza respuestas, desafíos, contradicciones, sutilezas respecto de estos imaginarios de identidad nacional. Por lo tanto, el estudiar la Ruta 5 como articuladora de identidades también nos permite cuestionar el concepto mismo de identidad. La identidad, en términos aristotélicos, es aquello que es idéntico a sí mismo, que no puede ser y no ser a la vez, excluye de lo que es a todo lo que no es. En la Ruta 5 y sus intervenciones podemos ver otras concepciones de identidad, sobre todo en sus miles de intervenciones tales como animitas, como estas intervenciones más espontáneas, que reflejan muchas veces que el pensamiento binario, el pensamiento basado en opuestos, como el que está detrás de este concepto de identidad, no corresponde a cómo se entienden las identidades o cómo se articulan las identidades desde las bases. Por eso yo en mi investigación pido prestado un concepto aymara que creo que captura un poco mejor estas otras nociones, que es un concepto que usa la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, que es el concepto de lo chiji. Aquí la voy a citar a ella para definir lo chiji. Lo chiji es un color producto de la yuxtaposición en pequeños puntos o manchas de dos colores opuestos o contrastados, el blanco y el negro, el rojo y el verde, etc. Es ese gris jaspeado resultante de la mezcla imperceptible del blanco y el negro que se confunden para la percepción sin nunca mezclarse del todo. La noción chiji, como muchas otras, obedece a la idea aymara de que algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del tercero incluido. Cierro comillas. Bueno, y así el estudiar los caminos como articuladores de identidades nos sirve para pensar los caminos mismos de manera distinta, pero a la vez estudiar las identidades desde los caminos también nos sirve para pensar la identidad de una forma distinta.
Y con esa idea yo quería terminar mi presentación. Muchas gracias y quedo muy atenta a todas las preguntas que puedan haber. Gracias, Isidora. Veamos si tenemos preguntas, creo que en Facebook o en otro tipo de red social, en otros caminos. Y si no, creo que de pronto también nosotros los que estamos en el Zoom podríamos intercambiar algunos comentarios, observaciones y preguntas. Andrés, ¿no hay preguntas en Facebook, por ejemplo? Ok, hagamos preguntas entre nosotros, creo yo, ¿no? ¿Alguna observación, comentario, pregunta de los asistentes a esta sesión? Yo podría empezar. partir con... perdón. Bueno, no, en verdad hacer más un comentario que una pregunta, que a mí me gusta mucho el tema de Isidora porque se podría presentar como la contraparte del tema mío. Y por eso también quise cerrar mi ponencia con esa cita de 1901, que me parece que es un vínculo muy bueno entre las dos ponencias, porque finalmente dice, sí, se integró el territorio, pero no de la manera en que todos quisiéramos que se integrara. Y que finalmente, claro, hay articulación, hay conectividad, pero eso no quiere decir necesariamente que exista integración. Entonces, creo que, bueno, solamente para enfatizar lo bien que se conectan nuestras presentaciones y nuestro libro, por lo demás. Aprovecho de tirar la propaganda. Solo eso. Bueno, en ese mismo sentido, de hecho, también, bueno, la investigación en la que yo baso esto es larga y como decía Rodrigo en un comienzo, también tiene una patita histórica que parte en los 20 más o menos, con la primera ley de caminos hecha pensando en el automóvil, que es la ley de caminos de 1920. Y es interesante también las discusiones que se dan tanto en los 20 y que después se replican mucho en relación a esto de integración y no integración en los 90 con la remodelación que hubo de la Ruta 5 bajo el gobierno de Frei y que fue inaugurada por Lagos después, y Lagos fue el ministro de Obras Públicas en ese momento. Tanto en los 20 como en los 90 habían ciertos grupos de campesinos, y en los 90 eran más visiblemente comunidades mapuche, al hablar en el tema del Temuco Bypass, de la construcción del Temuco Bypass, que decían que este tipo de caminos eran demasiado modernos para ellos porque la carreta no estaba permitida. No se podía utilizar la carreta en estos nuevos caminos, sobre todo en los 20, donde todavía no estaban pavimentados los caminos. Por lo tanto, la carreta era bastante nociva para el camino mismo. Entonces se ve también ese tema de que el camino muchas veces conecta, pero también desconecta. No les permitía utilizarlo. Y en los 90 también pasaba que para poder construir el bypass hubo momentos en que se tuvieron que cerrar accesos a diferentes comunidades. Entonces la modernización llevó a la desconexión de ciertos grupos. Entonces es interesante también esa articulación que se va dando. Yo quería hacer una pregunta. Creo que no puedo levantar la manito del chat, así que no sé si los demás tendrán ese mismo problema. Dos preguntas en verdad para Carolina primero. Una es, no sé, ¿qué lugar le asignarías tú a las carreteras en el proceso de construcción de un Estado nacional unitario en Chile en el siglo XIX? Y no sé si es posible ver algunas diferencias, por ejemplo, con el desarrollo de otras infraestructuras en el siglo XIX en países federalizados como Argentina, en el ámbito de la construcción de caminos en el siglo XIX. No sé si es posible ver una diferencia o no. Eso por una parte, y por otro lado, me surgió recién una pregunta acerca de, en el caso del proceso de producción de infraestructuras viales en el siglo XX, hay algunos, digamos, líderes políticos que observan en la carretera una posibilidad para el desarrollo, especialmente, por ejemplo, en el siglo XX,
Ibáñez en el periodo, en su gobierno en los años 20. Él, digamos, utiliza la idea de la carretera y de la unión del país y del proceso de producción y del desarrollo económico finalmente, utiliza la carretera como un emblema, y él personalmente se involucra o fomenta el desarrollo de la vialidad como una forma de alcanzar el desarrollo económico. Y Gabriel González Videla quizás también, especialmente en el proceso de pavimentación de la Ruta 5 hacia el norte, hasta La Serena, asociado al Plan Serena, no sé. Y podríamos pensar quizás en otros líderes del siglo XX, Frei Montalva, que fue mencionado ahora, y más adelante, más recientemente, posiblemente Ricardo Lagos. Creo que no hay duda del lugar que ocupa simbólicamente también la carretera en el gobierno de Ricardo Lagos, que a su vez había sido ministro de Obras Públicas también. En el siglo XIX, para el caso de los ferrocarriles, quizás Balmaceda tiene una visión sobre el asunto. Pero más temprano, Carolina, ¿crees tú que existen otros líderes políticos, por ejemplo, que hayan incluido la idea del camino como una posibilidad para, no sé, la creación del Estado, el desarrollo de la nación, etcétera? Quizás no con los mismos acentos que observamos en el siglo XX, pero ¿es posible observar algún interés desde el mundo de la política sobre las infraestructuras tal como lo vimos en el siglo XX para el siglo XIX? Sí, mira, bueno, yo debo primero insistir un poco en que mi tesis doctoral está recién avanzando, estoy hasta más o menos manejo bien la primera mitad del siglo XIX, en la segunda mitad he podido revisar varias cosas también, pero tan especialista no soy tampoco. Así que líderes, yo creo que más allá, por lo menos hasta los 1860, no se ve mucho de liderazgo como en una personalidad o en una persona que encarne eso, sino que es una cosa transversal. Por lo menos hasta 1860, todos en el país querían caminos. O sea, no hablo solamente, por ejemplo, parlamentarios en el Congreso, presidentes, ministros en ese entonces del Interior y de Hacienda, porque recordemos que no había Ministerio de Obras Públicas, sino hasta mucho después. Los agricultores, los vecinos, hay muchos testimonios de vecinos rurales que pedían caminos y se manifestaban activamente frente a las autoridades locales para poder mejorarlos. Entonces, el tema de los caminos estaba en boca de todos. No creo que haya una figura a quien atribuirle ese error. Ahora, en términos ya más de infraestructuras, yo creo que ya hay que ir directamente al a finales de siglo con Balmaceda. O sea, Balmaceda, pero sobre todo, que es emblemático en el tema ferroviario. Ahora, Balmaceda también, o por lo menos lo que alcanzó a durar como su gobierno, y cuando él fue ministro también en el periodo anterior, él continuó con esa política de desarrollo vial. O sea, ya estaba mucho más estable el tema de las asignaciones de presupuesto, ya recientemente se había creado el primer ministerio de Industria y Obras Públicas, que esto es a fines de los años 80, de 1880, que aquí de repente con Isidora nos confundimos porque cuando ella habla de los años 20, mi mente piensa en 1820, yo veo para atrás, no para adelante. Así que bueno, yo creo que no es una respuesta definitiva tampoco, o sea, yo creo que está abierta una mayor investigación porque en el siglo XIX no hay muchas personas que trabajen el tema de los caminos, algo que está todavía abierto a descubrir ciertas joyitas, así que igual me diste una buena idea para ir masticando. Y sobre qué rol le asigno yo como que tuvieron los caminos para unir el país, yo creo que es fundamental. O sea, insisto que esto no se contradice con lo que plantea Isidora, porque la historia siempre tiene dos caras, o sea, integra y desintegra. Pero yo creo que en términos espaciales, para no decir territoriales, porque eso implica un problema conceptual también,
La integración espacial yo creo que sí pudo lograrse a través de los caminos, pero un pueblo, sino que se conectan personas, se conectan imaginarios, como dice también Isidora, imaginarios que pueden llevar a una idea contraria de nación, pero también pueden difundir esa idea. O sea, recordemos que en el siglo XIX el proyecto de Estado Nacional, o sea, de difundir una idea de nación, desde la capital también hacia las regiones, o sea, donde se toman las decisiones del poder político y económico, Santiago, Valparaíso, también existe una idea de ir hacia el sur o ir hacia el norte. Hasta el día de hoy, yo por ejemplo soy de Chillán y en Santiago me dicen, tú eres del sur, y yo siempre he pensado que soy del Valle Central. Entonces, esta idea también de difundir, de difusión de ideas, de cómo se difunde la imagen del poder. Por ejemplo, Rafael Sagueo lo ha estudiado muy bien con el tema del ferrocarril. El ferrocarril ayudó a Balmaceda a difundir su imagen presidencial en un país que no estaba acostumbrado a ver un presidente en las regiones. Y eso también conlleva otros problemas, o sea, de cómo se somete la autoridad pública, esa autoridad entonces distante, comienza a ser sometida al escrutinio público también de las regiones. Así que yo creo que, claro, en la segunda mitad del siglo XIX no se puede concebir caminos sin ferrocarril y ferrocarril sin caminos. Yo creo que eso sería un error. Entonces, no te puedo decir que los caminos crearon la unidad del país o la integración espacial, pero sí el sistema de conectividad en su conjunto, yo creo que sí. Pero claro, como dije en la cita que finalizaba mi ponencia, es una cosa que está llena de contradicciones. O sea, hay una conectividad, no es la mejor de todas, pero sí es una conectividad que posibilitaba un mayor desplazamiento del que existía antes, o del que existía en la colonia y del que existía en la primera mitad del siglo XIX. Así que, y bueno, por último, me parece que es esta comparación con otros casos. Yo no conozco el caso argentino, lo voy a revisar bien después, más adelante, pero conozco algunos casos de los desmembramientos coloniales en África, por ejemplo. Entonces también hay una idea, quizás Isidora conoce estos casos, quizás los has visto publicados, cómo los caminos también se denominan caminos de unidad, o me parece que es como Unity Road, y otras denominaciones que hacen alusión un poco a esta idea de que hay que conectar territorios porque ahora somos una nueva nación, a diferencia de en el dominio colonial francés, etc. Y bueno, también esta idea quizá puede ser muy básica también, de que los caminos en los distintos estados nacionales que comenzaron como a construirse desde cero, digamos, como después de un proceso de independencia, siempre está esta idea también de conectar las zonas del interior con los puertos. O sea, la idea, tanto en el siglo XIX como en el XX, estos casos africanos también dan cuenta de eso, que tenían un sistema colonial de conectividad que era solamente unidireccional hacia el mar y dejando en completa desconexión los territorios del centro. Entonces los caminos, independientes del estado que sea o de la nación que sea, siempre va a pretender por lo menos ser una estrategia de unidad, que lo logre o que no lo logre, en términos de identidad o en términos de espacio, puede ser otra cosa. Pero eso. Quisiera agregar, a propósito de lo que estás diciendo, María Carolina, una pregunta que entiendo que viene de Facebook. Igo UC, creo que es el usuario. Podríamos inferir que si los caminos y carreteras ayudaron a la centralización que hasta hoy tenemos, ¿serían también una forma para descentralizar? Eso pregunta Igo. Sí, compleja la pregunta. Está buena la pregunta. Bueno, yo creo que también, insisto, tiene que ver con esto de que la historia tiene dos caras. Y bueno, y también cualquier proceso social en general. Como decía, sí, existe, por ejemplo, una intención de integración, pero también de desintegración. Yo creo que
En el tema de la centralización, yo creo que se manifiesta sobre todo porque la Ruta 5 Sur es la ruta que básicamente pretende que todos los lugares lleguen a Santiago, o todos los caminos lleguen a Roma, que todos los lugares lleguen a Santiago. Pero también puede ser, como lo veo yo, es que de Santiago se difundan imágenes, conectividad, integración hacia el resto de los territorios. Así que yo creo que, no sé si será un juego de palabras, pero sí, yo creo que incluye las dos cosas, centralización por una parte y descentralización por otra. Yo creo que todo depende del punto de vista que se mire. Bueno, ahí para complementar un poco eso desde este otro punto de vista, claro, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Carolina, y por eso me gusta también esta idea de lo chiji, que es lo que es y no es a la vez, porque justamente es de esto mismo de lo que estamos hablando. Respecto a la centralización, es interesante, por ejemplo, también el caso de Gabriel González Videla, que él fue el que pavimentó la primera sección que fue pavimentada de la Ruta 5 entre Santiago y La Serena, como parte de su Plan Serena, que era un plan de urbanismo para la región de Coquimbo, urbanismo y desarrollo en el fondo, basado en las ideas de Haussmann, de París y qué sé yo. Y donde la Ruta 5 cumplía un rol fundamental, pero ahí de nuevo, ¿por qué? Es porque, o sea, claro, lo que decía Gabriel González Videla es que él quería descentralizar el país y quería que La Serena y Coquimbo fueran un ejemplo o un experimento para después replicar en otras regiones, pero a la vez lo que hace es conectar La Serena con Santiago, dejando de lado todo el resto de los, como decía antes Carolina, que las carreteras y los caminos se pensaban para pasar entre medio de los pueblos, para conectar los pueblos entre sí. Bueno, Gabriel González Videla, para imitar las carreteras estadounidenses y europeas, que reducían el tiempo en el fondo, decide sacar la carretera de pueblos como Illapel con Barbalá o Valle y tira el trazado un poco más hacia la costa para reducir el tiempo. Por lo tanto, ok, es descentralización porque se está promoviendo La Serena y Coquimbo, pero ¿hasta qué punto es descentralización si es que lo que se quiere para descentralizar es conectar eso con Santiago solamente y dejando un poco desconectados estos otros pueblos? Entonces, claro, están estas dos cosas sucediendo a la vez. Sí, a propósito de eso que tú estás diciendo, tal vez no se produce ahí, y aquí me tomo yo la palabra para hacer una pregunta, no se produce ahí una suerte como de paradoja del modo en que tendemos a pensar el ejercicio de algo así como el poder soberano. O sea, por una parte, un ejercicio de soberanía que es todavía clásico en el siglo XIX, o sea, con una delimitación o cuyo compromiso es la delimitación territorial del poder político, y por otra parte, ya en el siglo XX, en un contexto de capitalismo global, digamos, lo que viene a ocurrir con respecto a la concepción de soberanía es la aparición de esta conformación de red, ¿no? De un poder que no es localizado, que tiene esta virtud y esta también cosa terrible de no poder ser sujetado por ningún lado. Y en ese sentido el concepto de circulación es fundamental, y ahí se empiezan a producir estas cosas contradictorias y paradójicas a nivel conceptual que hacen que, digamos, por una parte se produce descentralización, pero por otra parte hay un ejercicio de centralización súper brutal también, ¿no? Y complementando un poco el tema de la centralización o descentralización, yo creo que, bueno, claro, claramente desde el punto de vista que se mire, si lo estamos mirando desde una región o desde la capital o desde, por ejemplo, una persona de los pueblos originarios o una persona, no sé, de la capital provincial incluso. Pero yo, por ejemplo, soy bastante crítica con el tema de esto de la centralización, y es uno de los motivos que me llevó un poco a esta tesis. Pero quizás podríamos ver el ejemplo de centralización, o sea, la cantidad de carreteras
que salen desde Santiago hacia otros lugares y la cantidad de carreteras que salen de otras ciudades hacia sus otros lugares aledaños, digamos. O sea, no sé, por ejemplo, Concepción, grandes carreteras, no sé si tiene 2 o una tercera que inauguraron hace poco o esa segunda la inauguraron hace poco. Santiago tiene muchas más. Es como todos los caminos llegan a Roma, finalmente. Entonces, y eso implica también en dónde se canaliza la inversión en obras públicas o dónde se canaliza la inversión de las carreteras. Y esto no estamos hablando tampoco de algo que sucede en el siglo XX, en el siglo XXI, en la época de capitalismo extremo, sino que esto también ocurría en el siglo XIX. Las primeras inversiones que se hicieron en caminos, cuando se empezó a invertir más o menos ampliamente en caminos, la mayoría estaban destinadas al Camino de Santiago del Paraíso. O sea, reparemos el camino todos los años en desmedro de otros. Después comenzó tímidamente a repararse otros caminos en otras regiones, en el Norte Grande o en el Norte de Pico también, en la Araucanía, en el Valle Central. Pero gran parte de las zonas reparadas, porque en el presupuesto sale, en cada presupuesto aparece cuáles son los tramos que se repararon. O sea, se reparó el camino de, no sé, por ejemplo, del tramo de Rengo a Chuchunco y así, cosas como por el estilo. Entonces, y claro, ahí uno se puede ver que gran parte de la inversión, si bien se diversifica en los territorios, sigue concentrándose en la región históricamente capitalina. Pero, Carolina, eso también tiene que ver con que los caminos no son solo un objeto técnico, sino que también son una manifestación de la política de alguna forma. O sea, es imposible pensarlos también como objetos, entre comillas, neutros. Digamos, no existe la neutralidad. Nosotros creo que lo sabemos bien porque lo hemos estudiado y sabemos los intereses que hay. No es casualidad que la carretera hacia La Serena la haya construido Gabriel González Videla, que era proveniente de La Serena. De hecho, fue acusado muchas veces durante su administración de favorecer a la ciudad de la que venía en desmedro de otras. Y no es solo el camino, sino que todo el Plan Serena y probablemente una de las inversiones más grandes en infraestructura que se hizo en su gobierno fue justamente una infraestructura que favorecía a su propia ciudad. Y uno lo lee, por ejemplo, también habitualmente en los debates parlamentarios. Por ejemplo, hay muchos caminos que se financian a través de leyes, por ejemplo, y los mismos parlamentarios que favorecen la construcción de una ruta que pasa por cierto lugar, por ejemplo, uno después averigua un poco más y conoce que esos parlamentarios, qué sé yo, de los años 20, tenían predios agrícolas en esas zonas que se veían favorecidas justamente por la construcción de la obra de infraestructura que el Estado desarrollaba en ese lugar. O sea, en términos bien generales, los caminos y en general las infraestructuras son políticas, son parte de la política, no son objetos neutrales en términos políticos y ocupan un lugar en todos estos debates. Sí, de todas maneras, yo estoy muy de acuerdo con eso y, disculpa, pero solo cortito, o sea, esto tampoco es nuevo, insisto, hay que remitirse desde el comienzo de los tiempos, o sea, los caminos como una infraestructura implica tomar decisiones. Cualquier decisión implica tomar una postura política frente a algo. Y recuerdo también, por ejemplo, en el siglo XVIII hubo varias disputas, por ejemplo, en caminos mexicanos, donde se tenía que escoger el trazado de la ruta, y eran las mismas personas de los consulados de comercio, quienes impulsaban una ruta precisamente por un trayecto que cruzaba sus propiedades y por ende los podía favorecer. O sea, esa disputa siempre va a estar. Y claro, yo creo que es una cosa bastante atemporal, y como tú bien dices, cualquier camino implica una decisión política. Y yo iría un poco más allá de eso. Yo no sé si es porque me guste mucho el tema o porque lo quiera tanto, pero yo creo que los caminos se relacionan con todo. O sea, con todas las cosas en la vida se relacionan los caminos, con las ideas, con los imaginarios, con el arte, con los gustos, con la conectividad, con la desconexión también. O sea, yo creo que por eso también es un poco difícil a veces definir
los problemas de investigación en torno a los caminos, porque en verdad yo creo que si se habla de movilidad, incluye básicamente cualquier cosa. Sí, yo solo iba a agregar algo un poco en la línea de lo que señalaba Rodrigo respecto de investigaciones que están, a pesar de esto que tú dices, ¿no? de este carácter como atemporal, de cierta voluntad en la articulación de los caminos, en la configuración de los caminos, de todas maneras existen determinaciones históricas y en ese sentido siglo XIX y siglo XX en Chile y también sus determinaciones en la configuración de un modelo de producción, que uno podría decir más bien en un modelo de extracción, ¿no? De una economía de carácter extractivista que determina también este carácter como unidireccional de la ruta, del camino, de los flujos. Y cómo eso da cuenta de esta voluntad centralizadora o esta voluntad también marginadora en algunos casos. El camino acá pareciera que está más bien pensado en la distribución y en la circulación de lo que se extrae, más que en dejar algo, ¿no? De conectar zonas productivas, ¿no? Más que eso es sacar cosas, ¿no? Y aparecen estos otros signos de los que hablaba Isidora, que son como signos creadores allí donde parece que ha sido todo tierra arrasada, ¿no? Las orillas de los caminos, en estas otras redes que van surgiendo a la vera del camino, como se decía antiguamente. Había una pregunta también. ¿Puedo intervenir? Sí, adelante, por favor. Yo soy ingeniero y por lo tanto bastante pragmático, lo he escuchado a ustedes con mucha atención y yo creo que en las investigaciones que han hecho, muy interesante desde el punto de vista sociológico, histórico, pero olvidan el utilitarismo que tienen los caminos. Si finalmente los caminos no se construyen para conectar dos ciudades que están desconectadas, se construyeron y esto hay que mirar la historia. Los grandes constructores de caminos fueron los romanos. ¿Y por qué construyeron caminos? Por un tema geopolítico, de control geopolítico de las regiones, ¿verdad? Y también de comercio, ¿eh? De desarrollo económico. Y eso hace 2000 años. Y eso sigue siendo, yo creo, todavía en Chile, eso se repitió estrictamente. O sea, los desarrollos de los caminos, incluso la carretera austral, su desarrollo fue decidido por un tema geopolítico. Yo estuve en reuniones con economistas que decían, no hay razón de invertir un peso de Puerto Montt al sur en una carretera. Sin embargo, las razones geopolíticas. Y tuvimos este encontrón con Argentina, que demostró que tenían razón los que decían que había que tener una carretera que conectara a todos nuestros poblados al sur de Puerto Montt. Así que yo pienso que si bien es interesante escuchar esto, en general los caminos, y en Chile igual, ¿y por qué se reparaba el camino a Valparaíso y no otro camino? Porque era la ruta económica que conectaba la capital con el principal puerto. Y ahí entraba el comercio, ¿verdad? Y los caminos durante el invierno, que no construimos caminos como los romanos, que eran empedrados, eran de tierra. Y por lo tanto en invierno eran intransitables. Entonces, eso fomentó que el desarrollo hacia el sur, hubo caminos, pero el desarrollo más importante, las inversiones más fuertes se hicieron en ferrocarriles, porque el ferrocarril garantizaba la transitabilidad en todo clima, ¿verdad? Y además tenía la ventaja de que era más rápido y por lo tanto también más económico. Entonces el ferrocarril chileno hacia el sur es una cosa notable. Si ustedes miran el ferrocarril en los años 1920 o 1930, era una espina de pescado hacia el sur. Se metía en todos los valles, ¿eh? Iba a todas las regiones, hacia el norte y hacia el sur de Santiago, no solo al sur, permitiendo conectar comercialmente y permitiendo conectar a las personas, digamos, en toda temporada, en todo clima. Entonces, la gesta del construir el ferrocarril al sur fue notable. El puente del viaducto del Mayeco es una obra monumental
que inauguró Balmaceda del año 90, 89, 1889, 1890. Todavía está ahí, es el mismo puente. Entonces, yo creo que no hay que perder de vista el porqué, la razón. Y muchas veces los trazados se deciden. Es cierto que en el pasado los políticos eran muy influyentes y conseguían que el trazado se desplazara y pasara frente al predio, al fondo del político. Pero en general, yo diría a partir de los años 50, los trazados y las decisiones de inversiones se hacen básicamente por estudios técnico-económicos, y de flujos futuros, y generalmente se decide, los recursos siempre son escasos. Por lo tanto, hay que decidir por el camino A, camino B. ¿Conecto esto o hago esto otro? Y entonces, de ese punto de vista, la economía y la geopolítica, yo creo que primaron en estas decisiones y en estas inversiones que se hicieron. Y en el tema, y hay una cosa que le quería acotar a Isidora, que ella cree que solo se colocan estos letreros. La realidad es que esos letreros, por bases del contrato con el Ministerio de la Pública, tienen que colocarlos cada vez que terminan una obra. En el centro del país, los alcaldes los sacan. Después de 2 o 3 años, cuando se oxidan, los sacan. Pero en la mitad del desierto, nadie se preocupa. Y por eso están ahí todavía letreros que tienen 20, 30 años. El camino ya se destruyó y todavía el letrero está. Así que quería comentarte eso, que en realidad es una exigencia del contrato de colocar ese letrero. Okay. Muchas gracias por esa acotación, muy bueno. Pero sí, a mí me llamó mucho la atención. Ahora entiendo que, claro, quizás los alcaldes la sacan, pero al momento de recorrer la carretera, era curioso que las obras que unen chilenos estaban solo en Chiloé y en el desierto. Entonces era extraño. Entonces sí, muchas gracias por esa acotación. Andrés, tú querías hacer una pregunta. Sí. Bueno, ojo, porque claro, en el desierto se mantiene la lata, pero en Chiloé, como decía Isidora, ahí siguen los carteles, y ahí las latas no duran mucho, pero bueno. A ver, una acotación desde la antropología: hay que tener cuidado con el utilitarismo, que es un discurso europeo que recién se estructura a partir del siglo XIX. Justamente muchas obras de los romanos no tienen ninguna importancia comercial. De hecho, el Imperio Romano no es un imperio comercial, sino político, como la inmensa mayoría de los imperios que han habido antes de los europeos del siglo XIX y XVIII. Hacían unas estupendas carreteras o estas grandes construcciones en piedra para transportar agua por motivos políticos. Era decirle a los galos: miren, estos somos nosotros. No les vamos a mandar las legiones, les mandamos ingenieros. Así que, pero si ustedes hacen algo, estos gallos que tienen esta tremenda ingeniería, imagínense los milicos que les vamos a mandar. ¿Para qué hablar del mundo egipcio, donde no hay ningún cálculo técnico-económico para hacer pirámides? Eso es una ideología, nuevamente, del siglo XVIII y XIX europea. ¿Para qué hablar de los incas, los aztecas? No me quiero ir a Mesopotamia, los chinos, etc. Entonces, bueno, eso tiene que ver un poco, y tú lo dijiste, es muy importante lo geopolítico. Y eso ya nos lleva fuera de lo útil. Pero el discurso económico es un discurso que se asienta a partir del siglo XIX en Europa, digamos, desde la historia de la antropología, eso lo sabemos bien. Bueno, pero yo quería hacer otra pregunta, que es una muy mala pregunta, María Carolina Isidora, porque es el típico desubicado que va a preguntar algo que las expositoras no preguntaron, lo asumo. Pero me parece súper interesante porque en el siglo XIX, de hecho, costó hacer una escuela de ingeniería, nadie quería postular, eran los agrimensores, que era una pega así bien rasca, ¿no? Y esos gallos como que querían ganar un poquito más de plata, y había toda una cosa de si les damos o no les damos título, unas discusiones bien interesantes, pero meramente burocráticas. Yo les quiero preguntar, y en el siglo XIX, básicamente lo que tú nos has dicho es una visión geopolítica, por lo tanto, santiaguina de élite. Y cuando Isidora nos habla de los imaginarios, estamos hablando de los usuarios. Una cosa también rara para los ingenieros, porque, por ejemplo, incluso en el comité, perdón, en esta cuestión de ética, discúlpenme, de la ingeniería, en Chile, no en otros países, en Chile la obligación es con el mandante. Ojo con eso. Desaparece el usuario y la comunidad. Entonces,
en sus dos ponencias, y aquí viene la desubicación, nos faltan los ingenieros. Y voy a hablar en masculino por una cuestión obvia del siglo XIX y de gran parte del siglo XX, ¿ya? Entonces, yo sé que ustedes no trabajan eso, pero si pudieran quizás arrojarse a la piscina y absolutamente desaparecidos. Eso. Gracias por tu pregunta, y de hecho me gusta mucho la pregunta. Claro, en la presentación que hice ahora yo no mencioné a los ingenieros porque me basé en la materialidad de lo que existe hoy en día en la Ruta 5 y en los usuarios, como bien decías tú. Pero en otras partes de mi investigación los ingenieros son los protagonistas. Ahí tengo un análisis un poco sobre el concepto de modernidad que la carretera supuestamente materializa, y con eso hago un análisis un poco de la historia de la carretera entre 1920 y la inauguración de Lagos de la renovación de la Ruta 5 del 2002. Y sobre todo durante los años 20, una de mis principales fuentes son los anales del Instituto de Ingenieros. Y lo que se encuentra ahí, aparte de mucha discusión técnica, que se nota que es una discusión súper avanzada también, que está en diálogo con los mejores ingenieros de Estados Unidos, de Argentina y de Europa, etc. En términos un poco más como simbólicos, es un discurso de modernidad que es absolutamente basado también en esta idea de modernidad y desarrollo proveniente de Europa, donde los caminos también existen dentro del análisis del Instituto de Ingenieros, en la mayoría de las columnas editoriales sobre caminos, se hace la comparación de Chile y los caminos que se estaban construyendo en Chile con los caminos en Egipto, con los caminos en Cartago, con los caminos en Roma, y la relevancia de los caminos. Entonces se utiliza también como sobre todo en las columnas de opinión, que son las justificaciones más simbólicas y menos técnicas, se ocupan los caminos como para meter a Chile dentro de esta historia universal de las civilizaciones, como perdón la redundancia, pero un camino a la civilización. Entonces está mucho como, claro, esa analogía que se hace ahí. Pero bueno, eso es lo que puedo aportar yo desde mi investigación, que claro, los ingenieros, al menos en los años 20, de acuerdo a mi perspectiva, junto con los automovilistas, fueron fundamentales, y además porque también empezaron a ganar más terreno dentro del gobierno, sobre todo, como decía Rodrigo, en el gobierno de Ibáñez del Campo, en el primer gobierno a fines de los años 20, donde se reestructura el Ministerio de Obras Públicas, se crea la Dirección de Caminos, etc. Entonces también agarran más importancia política dentro del gobierno en sí. Más allá de lo técnico, también es político, y al ser político es simbólico. Entonces, claro, los ingenieros han sido muy protagonistas en la gran mayoría de esta historia, desde mi perspectiva al menos. No sé si Carolina tiene algo más que agregar. Sí, sin duda son importantes, pero también, bueno, claramente no lo puedo abordar tampoco porque hay que tratar de priorizar en abordar un panorama más o menos amplio, que es lo que pretendía hacer con la ponencia. Sin duda es algo que siempre tiene que ir considerado, que son el tema de los actores. Pero si vemos, por ejemplo, en el siglo XIX, o ya me refiero al siglo XIX, periodo post-independencia, que es hablar de los años 20 en adelante, los ingenieros no son relevantes en el tema de los caminos, sino hasta mucho tiempo después, o sea, en 1845 en adelante, que es cuando se crea el Cuerpo de Ingenieros Civiles en 1842. Pero ¿de qué ingenieros civiles estamos hablando? Si en Chile no había muchos ingenieros. Habían pocos ingenieros. Para la universidad todavía no creaba como esta carrera universitaria. Como tú bien decías, Andrés, existían los agrimensores, pero no necesariamente tenían las competencias para hacer obras de infraestructura mayor, de mampostería muchas veces, puentes sólidos, etc. Entonces,
Claro, de hecho, a mediados de siglo hay un tema transversal, y yo hablo por lo menos hasta 1860, en que existe un problema con el tema de los ingenieros. Se piden, todo el mundo sabe que son relevantes, que son ellos los que tienen que llevar a cabo las decisiones en el tema logístico, en el tema de la planificación de las obras, etcétera, de armar presupuestos, de armar todo tipo de proyectos, pero nunca, no existían muchos. De hecho, hay cierto, no es contabilizaciones de ingenieros, no he encontrado todavía por lo menos, pero sí en la legislación de 1842, de la Ley de Caminos, Puentes y Calzadas, que es la que duró hasta el siglo XX, se destinaba a que ellos fueran los que decidieran las obras en conjunto con juntas provinciales, también con los intendentes, los alcaldes, una junta como de varios actores. Pero también en todas las discusiones, por ejemplo en el Parlamento, se alegaba que no existían la cantidad de ingenieros suficientes para todas las provincias del país. En ese tiempo las provincias eran 8, 9 provincias y así se fueron incrementando después. Entonces, existía, digamos, un déficit de capital humano, hablando ya en términos del siglo XXI, pero después comienzan a contratarse muchos ingenieros extranjeros, que son también los que formarán a los ingenieros nacionales. Sin duda los ingenieros ya tienen una gran relevancia en la segunda mitad del siglo XIX, también no solamente en temas de vialidad, sino de ferrocarril. Y como bien decía Isidora, los anales del Instituto de Ingenieros, que empiezan a publicarse en 1880 y algo, 83, no estoy muy segura, claro, no solamente da cuenta de los elementos. Carolina, el Instituto de Ingenieros fue fundado en 1888 y el Ministerio de Obras Públicas en 1889. Sí, gracias. Bueno, en esos anales están varios debates políticos también, como dices tú, como de columnas de opinión, o sea, que se dice, sobre todo dan cuenta del mal estado que existía en los caminos, da cuenta también de en qué se invierte cierto tipo de obras, etc. Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Santiago Marín Vicuña también, que es como citado por todos, tanto ingenieros como historiadores, para hablar de la historia de los caminos o de los ferrocarriles. Él también hace un diagnóstico y una queja acerca de, se me fue la palabra, una especie de protesta por la situación vial también de principios del siglo XX. También no he abordado mucho el tema de los ingenieros hasta el momento, pero sin duda empiezan a adquirir ya un mayor protagonismo en la segunda mitad yo me imagino a partir de 1870 en adelante, o sea, ya el último tercio del siglo XIX. Pero también, no solamente están los ingenieros civiles, sino que uno se olvida también de los ingenieros militares. O sea, por lo menos en algunas memorias de guerra, en el caso de la Araucanía, eran los mismos soldados, o que ellos denominaban los ingenieros militares, bajo el cargo del ejército, que estaban destinados también a aportar en la construcción de las líneas férreas, a los desmontes, etc. Entonces, esto, yo creo que está todo conectado, como dije en un comienzo. O sea, todo tipo de actores, todo tipo de infraestructuras también. Estimados, perdón, es que estamos en la hora y entiendo que ahora está la etapa de trabajo en sala Zoom, y me gustaría invitarlos a seguir con el diálogo y con el intercambio de ideas en esos espacios. Así es que me despido nomás, los dejo cordialmente invitados a quienes están siguiendo esta sesión, esta jornada, a través de las redes sociales, para mañana viernes, en que nos acompañará también Rodrigo, la artista visual Mara Santibáñez y el arquitecto Diego Ponce.